Vamos a que empiece la grabación. Listo. Bueno, y en este día voy a explicar lo que es búsqueda exhaustiva. Bueno, esto se conoce más como búsqueda completa o fuerza bruta. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? La búsqueda completa es un paradigma algorítmico, ¿sí? Que es un paradigma, es como una forma como de atacar o ver un problema. No es, por ejemplo, una estructura de datos, no tiene como que algo predefinido. ¿En qué consiste la búsqueda completa? Consiste, pues como su nombre lo dice, como buscar todas las posibles soluciones o buscar, o sea, la respuesta en como todo mi panorama de soluciones. Bueno, esta debería ser la primera solución a considerar, eh, ya que pues cuando estamos resolviendo un problema puede que nos surjan ideas, ¿sí? Pero pues, o sea, no quiere decir que todas las ideas como que sean buenas, porque, no sé, puede haber un caso que fallen o puede que demoren mucho y todas estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, muy difícil de programar. Entonces, pues por eso es que hay que estimar la complejidad. ¿Por qué debería ser la primera solución a considerar? Porque siempre es como la más fácil, o sea, por eso es fuerza bruta, es como, o sea, el brutazo, o sea, lo primero que se nos ocurra. Eh, Siempre hará accepted, bueno, esto si lo implementamos adecuadamente. Cuando implementamos una fuerza bruta, generalmente son muchos cores o muchas recursiones y pues, o sea, como estamos buscando por todas las soluciones, si está bien implementado, nos debería dar accepted. Bueno, si el tiempo alcanza, si no alcanza, pues tiempo límite. Bueno, otra cosa para la que nos sirve aprender o intentar una búsqueda completa en un problema es que esto nos sirve a hallar patrones. O sea, por ejemplo, si nos dicen calcular un número da una fórmula y la fórmula es imposible de computar o algo así, podemos imprimir las respuestas para esa fórmula para el número 1, 2, 3 y así sucesivamente, y podríamos encontrar patrones ahí. Otra cosa que para lo que nos sirve mucho, para lo que yo utilizo mucho la búsqueda completa, es que si bien puede que cuando calculemos la complejidad, ahorita les explico más sobre la complejidad, cuando calculemos la complejidad para nuestra solución con búsqueda completa, si bien puede que nosotros digamos esto no pasa en tiempo, sirve para probar casos. Entonces, por ejemplo, si nosotros primero pensamos una fuerza bruta, ¿sí? Y después empezamos a idear soluciones más del tipo gris, que es básicamente como que una solución más inteligente, por decirlo así. Pero pues comprobar una solución gris no es tan difícil, no es tan fácil, entonces pues podríamos, como ya sabemos que la solución a fuerza bruta funciona, pero demora mucho, pues podríamos comparar soluciones y decir como que si la solución gris esto cumple para el ejercicio o no cumple. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dado un rango AB, imprimir cuántos números palíndromos existen en un rango dado. Un número palíndromo básicamente es un número que se lee igual de derecha a izquierda que de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo, el 2 es número palíndromo, el 1, 2, 1 es un número palíndromo, porque de izquierda a derecha es 1, 2, 1 y de derecha a izquierda es 1, 2, 1. El 21, por ejemplo, no es palíndromo, el 22 sí es palíndromo y pues así, eso es un número palíndromo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para este problema? Pues básicamente iterar
sobre A y B, dependiendo de los límites, y pues ir verificando si es palíndromo o no. Dados n puntos, bueno, este problema es muy clásico, dados n puntos en un plano 2D, o sea, tenemos pues un plano así y nos dan las coordenadas de muchos punticos. Decir cuál es el par de puntos más cercano. Entonces, pues acá, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ponemos otros puntos. Aquí, básicamente, lo que tendríamos que hacer es decir como que, bueno, yo tengo la lista de puntos y empiezo a decir como que tengo este y voy a ver todos los demás. Entonces, comparo este con este, después ese, el primero que ya fijé, este, con este, después con este, después con este. Ya los comparé todos con este, ahora, ahora fijo este y empiezo a compararlo con los demás. Y así sucesivamente. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la complejidad. Y es que un computador con prestaciones normales, o sea, que no sea, por ejemplo, un computador cuántico o una cosa así loca, rara, un computador normalito puede hacer más o menos 10 a la 8 operaciones por segundo. Esto es por segundo. Bueno, hay problemas en los que si metemos, por ejemplo, una solución de 10 a las 7, o por ejemplo 7 por 10 a las 7, no, nos va a dar tiempo límite porque el tiempo que nos dan es menor a un segundo, pero pues también puede que hayan ejercicios que intentemos que hagamos 3 por 10 a las 8 operaciones y nos dé el ejercicio. Entonces, pues, este 10 a la 8 es como muy subjetivo. A veces, o sea, pero es bueno como tenerlo ahí como de bandera, como decir, de 10 a la 8 no me puedo pasar o no por mucho. Ya, por ejemplo, si intentamos un 10 a la 9, es imposible que pase. Bueno, a menos de que, no sé, 100 segundos para el problema o algo así. Y pues ya si, por ejemplo, intentamos un 10 a la 7, es muy seguro que nos dé el tiempo, que nos dé el problema, al menos por tiempo. ¿Listo? Hasta ahora, han entendido esto de las complejidades. Todo bien. Listo, gracias. Listo. Entonces, pues ya tenemos fijo que más o menos si nos pasamos mucho de 10 a la 8, pues ya el problema no va a dar, al menos por tiempo, ¿no? Puede que no dé por otras cosas. Listo. Entonces, vamos a ver un problemita que es ecuaciones simples. Ahí lo paso por el chat del Meet. Y bueno, pues se los explico. Ay, no. Yo tengo que rentar. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dan un N, que es la cantidad de casos de prueba, y nos dan ABC, que van hasta 10.000. Y nosotros tenemos que imprimir 3 números que corresponden a X, Y y Z. ¿Qué tienen que cumplir estos 3 números? Que X más Y más Z de el A que nos den del input, X por Y por Z nos den el B, y X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado nos dé C. ¿Sí se entiende el problema? Bueno, y sí, pues no hay
ningún x, y, z que cumpla, pues decimos que no hay solución. ¿Sí se entiende el problema o hay alguien que no entendió? Entonces, bueno, si hay alguien que no entendió, básicamente nos dan n casos de prueba y nos dan tres números, A, B y C, estos tres, y tenemos que decir tres números, x, y, z, tal que cumplan estas tres ecuaciones. Que x más y más z de A, x por y por z de B y x cuadrado más z cuadrado más y cuadrado más z cuadrado de C. ¿Listo? Entonces, pues acá empezamos como a pensar y decimos como que, bueno, los números van hasta 100.000, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a pensar como que en qué límites están x, y y z, ¿sí? O sea, más o menos entre qué números, porque, por ejemplo, si iteramos, uy, si iteramos desde 10 a la 9, desde menos 10 a la 9, porque también pueden ser negativos, x, y, z, hasta 10 a la 9, pues eso va a dar tiempo límite, y eso no nos sirve, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean que el número máximo que nos pueden dar de x, y, z lo podemos sacar. El número máximo de x, y, z lo podemos sacar con esta fórmula. Porque si, por ejemplo, C es 10.000, decimos que, por ejemplo, el número mínimo para x cuadrado vendría siendo 0, ¿cierto? Ah, bueno, y x, y z deben ser diferentes. Entonces, si decimos acá x cuadrado, x que sea 0, 0 por 0 pues da 0, y cuadrado que sea 1 daría 1, y para que este número dé más o menos 10.000 debería ser más o menos 100, ¿cierto? Porque pues 100% da 10.000. Listo, entonces pues ahí ya sacamos como que más o menos eh, qué rango tienen los números. Eso se llaman podas, como que tenemos un problema que quizá demora mucho, pero podemos empezar como a ver partes donde no hay una solución para nuestro problema. Por ejemplo, si nosotros iteramos, por ejemplo, si x es 0, y es 1, y si z, por ejemplo, es, no sé, 1000, 1000 cuadrado va a ser mucho mayor que 10.000, 100. Entonces, como que todas esas iteraciones nos van a costar tiempo en el computador y pues eso es como lo que no queremos. Entonces, por eso primero fijamos los límites. Listo. Entonces, uy, bueno, vamos a empezar. Ay, listo. Entonces, decimos que tenemos n, A, B, C, X, Y, Z. Listo. Bueno, pues acá datos, vamos a apoyar eso. Ah, bueno, y vean que son 20 casos. Bueno, vamos a verlo todo. Listo. Entonces, vamos a iterar tal cual desde menos 100 hasta 100 el X, el Y y el Z.
Entonces vamos a hacer 3 fores. Y, bueno, puedo decir x igual a menos 100, x menor igual a 100, x menos. Y por z, listo, y pues acá vamos a colocar las condiciones, que es que cumplan estas tres. Entonces, bueno, acá decimos si x es diferente de y x es diferente de z y y es diferente de z, listo, y x más y más z sea igual a. Y la segunda condición es x por y por z, x por y por z sea igual a b, y es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a c. Listo, entonces, si cumple todo esto, pues tenemos una solución, ¿cierto? Entonces, por acá, la solución quedaría en x, y y z, listo. ¿Cuál es el problema de esto? Vamos a revisar la complejidad. Entonces, para revisar la complejidad, tenemos que empezar a mirar sobre cuántos números iteran los for que tenemos, listo, los for anidados que tenemos. Entonces, el primer for recorre 201 números, que son desde menos 100 hasta 100, el segundo 201 y el tercero 201. Listo, entonces por ahora tendríamos 201 a la 3, pero estos tres fores hasta acá, vean que se hacen n veces y el n puede ir hasta 20. Entonces, ese 201 lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que hacemos esos tres fores, que son 20 veces a lo mucho. Esto nos da este número t, que es 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vean que este número de por sí es mayor que 10 a la 8. Si nosotros hacemos menos 10 a la 8, pues nos da positivo, es decir, que este número es mayor que 10 a la 8. Sin embargo, esta solución pasa en tiempo, porque, pues lo que les decía, o sea, como que una solución sea un poquito mayor que 10 a la 8, por ejemplo, en este caso es por esto mayor a 10 a la 8. Si es un poquitico mayor, puede que pase en tiempo. Sin embargo, pues siempre es como un riesgo mandar una solución así. Entonces, teniendo el problema hasta acá y suponiendo que esta solución no entrara en tiempo, tenemos que empezar a pensar en más podas, es decir, como en más formas de no hacer como cosas de más o no hacer iteraciones de más. Hasta ahí han entendido. ¿Tienen alguna duda o algo así? Listo. Entonces, pues acá
si bien esta solución entra en tiempo, porque pues ya la he probado, pero por ejemplo en tiempo de competencia puede que no queramos arriesgarnos y pensar como otra poda para asegurarnos de que este problema se resuelva en menos iteraciones. Listo. Entonces, acá podemos empezar a pensar como en, podemos empezar a pensar como en podas para asegurarnos de que el problema pase el tiempo. ¿Qué más ves para podar ahí? Bueno, pues eso le pregunto yo a ustedes. ¿Ven otra cosa que podamos podar? ¿Alguna forma de optimizar este algoritmo? O pues otra solución. Eh, Listo. Entonces, pues vean que para este problema, ay, ¿dónde está el problema? Vean que, por ejemplo, en esta ecuación, si por ejemplo el x al cuadrado ya es mayor a c, pues ¿qué pasa? Es esto, no nos importa qué pase con esto, porque pues igual así sea, por ejemplo, este número negativo, sea por ejemplo un menos 2 por menos 2, eh, da 4. Siempre va a haber números positivos, es decir, siempre va a aumentar eh, el producto de este lado de la operación. Entonces, si este x al cuadrado es mayor a c, pues ya no deberíamos probar el y ni el z. Entonces, pues una buena poda para este problema sería, sería como decir, bueno, si x por x es menor o igual a c, ¿qué pasa? Pues haga esto, ¿cierto? Pero este se acaba, este se acaba. Bueno, ¿sí? Entonces, como que ahí, eso es una buena poda, porque en un punto ya no va a hacer estos dos for. Cuando tenemos un problema así, que ya empezamos como a hacer podas y todo esto, es bien complicado calcular la complejidad, ¿sí? Entonces, pues ya uno va como a la de Diosito. Listo. Entonces, entendieron la poda, entendieron el problema para pasar al siguiente. Listo. Entonces, pues si tienen alguna duda, me avisan o hablan por lo dicen por el micro y pues ahí miramos. Listo. Entonces, pues ese fue, ay no, no, pues ese fue el primer problema. El segundo problema es, bueno, te lo voy a explicar mejor acá. Nos dan n números, ¿sí? Por ejemplo, eh, tres números. Uy, por ejemplo, tres números, ¿sí? Y nos dan, por ejemplo, 1, 4 y 3. Uy. Y nos dan un K. Por ejemplo, el K sea 5. Y en lo que consiste el problema, bueno,
n es menor o igual a 15. En lo que consiste el problema es decir si con estos números, si sumando algunos de estos números, yo puedo hacer K. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, podríamos hacer 1 más 4 y eso nos da el K. Listo. Entonces, viendo otro caso, por ejemplo, 4, 2, 2, 5 y 4. Y que tengamos que hacer, por ejemplo, un K igual a 4. Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tomar el 4, este de acá, y pues este ya cumple, o podríamos hacer 2 más 2, y pues eso también nos da el K. ¿Sí? ¿Hasta ahí entienden el problema? ¿No? ¿Tienen alguna idea para solucionarlo? Listo, entonces vamos a ver cómo se puede solucionar este problema. Listo. Entonces, pues hay una parte de la fuerza bruta que se llama pues la de subconjuntos, que básicamente es ver por todos los subconjuntos posibles si me cumplen una condición. Entonces vamos a tomar este de acá, el segundo caso que di, y decir como que, bueno, el primer subconjunto podríamos decir que es 4, ¿sí? No, o empecemos de izquierda a derecha. El primer subconjunto es 2, ¿sí? Entonces, el 2 cumple para nuestra condición, que es que sume 4, no cumple, ¿cierto? Entonces, listo, no cumple. Entonces, bueno, inicialmente tenemos un conjunto vacío. Listo, entonces vamos a empezar diciendo de izquierda a derecha. Si yo tomo el 2, lo que tengo básicamente es 0. Entonces, si yo le sumo un 2, vendría siendo 2, ¿cierto? Y si no lo tomo, vendría quedando esto de nuevo en 0 o en vacío. Entonces, estamos como en este estado, ¿sí? Vamos a llamar como estas partes estados. Entonces, yo estoy en este estado. Digo como que, bueno, voy por el segundo elemento. Tengo la opción de tomarlo, o sea, sumarlo a lo que ya llevo o no sumarlo. Entonces, pues si lo sumo, me da 4 y pues ya esa es mi respuesta, ¿cierto? Pero si no lo sumo, yo seguiría buscando una respuesta. Entonces, si no tomo el segundo 2,
quedaría de nuevo con 2, ¿cierto? Listo, entonces estoy en el segundo 2 ahora y voy a mirar. Bueno, pues para esta parte del árbol se hace básicamente lo mismo con el segundo 2. Si lo tomo, tendría 2. Si no lo tomo, tendría 0, ¿cierto? Ahora vamos a verificar el tercer elemento. Si tomo, si estoy parado acá y tomo el 5, pues tendría 7, ¿cierto? Pero y si no lo tomo, tendría de nuevo 2. Lo mismo acá. Si yo lo tomo, tendría 7. Si no lo tomo, tendría 2. Y acá pues, si lo tomo, tendría 5, porque vengo de un 0. Y si no lo tomo, tengo de nuevo 0. ¿Listo? Ahora con el cuarto número. Siendo, por ejemplo, en 2 y le sumo un 4, eso me daría 6. Si no lo sumo, me quedaría de nuevo en 2. Si estoy, por ejemplo, en 0, uy, eso parece un 6. En 0, pues si yo tomo el último 4, pues tendría 4 y pues ya esa es mi respuesta. Y si no lo tomo, pues tendría de nuevo 0. Listo, entonces este es como un arbolito de decisión. Y voy diciendo como que, bueno, estoy en un número y decido si tomarlo, es decir, si lo sumo a mi respuesta actual o si no lo sumo. Listo. N loops, pero sería 2 loops, pero sería en el cuadrado. O sea, Oscar dice como ir viendo subarrays. O sea, como que voy revisando esto, después esto, después esto y así. No, el problema con esa respuesta es que el problema, o sea, puede que a mí me den el caso de que, por ejemplo, yo tenga 3 números y que me sumen, por ejemplo, 2 y me den 1, 2, ay, no, qué mal ejemplo, 3 y 1. Entonces vean que si yo sumo el primer 1 y el último 1, voy a llegar acá. ¿Sí? Pero si yo empiezo a ver por subarrays, yo voy a decir como que, bueno, el 1 cumple, no cumple. Voy hasta esto. 3 y 1 me da 4, eso no me cumple. Si llego hasta acá me da 5, tampoco cumple. O sea, ¿sí entiende? No levantaría todas las combinaciones posibles. Tocaría como, sí, tienes razón. Listo. Bueno, entonces, bueno, igual vea que, o sea, si fueran subarrays, como el n es máximo 15, acá podríamos decir como que 15 cuadrado es 225, es un número muy, muy pequeño, por lo que la solución, si el problema fuera así, la solución entraría al menos en tiempo. Listo, entonces, bueno, volvamos acá. ¿Entendieron el arbolito este como de decisión? Que si voy sumando un número o si no lo sumo. Pues si no se entendió, me avisan. Si hay alguien que no lo entendió, avisa y pues no hay problema, volvemos a explicar. Pasa nada. Listo, entonces cualquier cosa avisan. Entonces, vamos a programar una función que nos haga este árbol de recursión. ¿Sí? Entonces, entonces, uy, entonces, ¿qué hacemos acá?
bueno, primero tenemos esto, n, a. El a va a contenerme los números, son máximo 15 números, yo le coloco 16 por si acaso. Y pues vean que acá básicamente la respuesta es si puedo hacer esa suma o no la puedo hacer, ¿cierto? Entonces pues acá vamos a colocar una función que retorne un booleano y vean que por cada iteración, ¿yo qué necesito? Necesito el número en el que voy y necesito la suma que llevo de los números anteriores. ¿Bien? Esto, entonces, pues yo necesito un i que me va a decir el número en el que voy en este arreglo y lo que llevo actual. Entonces, voy a colocarle actual. Listo. Entonces, esta función nos define como cada estado que nosotros vamos llevando acá. Listo. Bueno, obviamente este i empieza desde 0 y pues el actual, como lo empezamos acá, empieza desde 0. ¿Me entienden? Entonces, pues empezamos diciendo, bueno, para los que no saben, básicamente vamos a hacer una función recursiva, es decir, que se llama a sí misma. Cuando hacemos cuando trabajamos con funciones recursivas, hay que tener cuidado de colocar unos casos base. ¿Qué es un caso base? Básicamente es un if que nos dice como que ya termine acá, ya esto se puede. Listo. Entonces, primero vamos a colocar el caso base. ¿Cuál es el caso base? Básicamente, vean que yo voy iterando este número, después este, después este, después este. Pero si llegamos a un número que no está en el arreglo, pues ya debemos retornar lo que llevábamos. Por ejemplo, en este caso, ya debemos verificar si el 6, en este caso, cumple o no cumple. Entonces, bueno, acá me faltó colocar el K y decimos sí, y es igual a N. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar que el número que llevamos hasta ahora sea igual al número que necesitamos, el K. Entonces, acá retornamos si el actual es igual a K. Y pues si no es actual, simplemente retorna 0, ¿cierto? Retorna falso. Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el resto de casos? Vean que si nosotros estamos en un número, nosotros siempre decidimos como que, bueno, ¿sumo el número o no lo sumo? Paso al siguiente y no lo sumo. Entonces, acá básicamente eso sería retornar la función en el i más 1 porque paso al siguiente número y al actual que llevo, sumarle el a sub i. Listo. Entonces, eso sería si tomo un número, que sería, por ejemplo, si yo estoy en este caso, decir, me voy por acá, ando, este 0, agarro acá, estoy en este número. Entonces digo, si tomo el 2, este 2, ¿qué hago? Sumo el número en el que estoy y paso al siguiente, ¿cierto? Entonces, acá decimos lo mismo, paso al siguiente número. Si no entienden algo, ya saben, pueden preguntar, no pasa nada. Entonces, si yo estoy en este número, esto es como tomarlo, voy a sumar el número. O, porque vean que si, por ejemplo, yo estoy acá y una de las funciones a la que yo llamo, en este caso, esta o esta, me da el número que es, pues ya tengo una respuesta válida, ¿cierto? Acá voy a decir que si
que si tomándolo funciona, o si no tomándolo funciona. Entonces vamos a mandarle el actual sin retornar nada, sin sumarle nada, perdón. Entonces, pues acá para probarlo vamos a probar este mismo caso. 4, 4, 2, 2, 5, 4. 4, 2, 2, 5, 4. Y bueno, acá es... Y acá vamos a imprimir la función. Recordemos que, o sea, como empezamos acá en la raíz del árbol, en el principio, decíamos que empiezo validando el primer número y pues el actual, pues por ahora, como no he sumado nada, pues va a ser 0. Entonces acá decimos desde 0,0, ¿sí? La primera posición y el actual en 0. Listo, entonces, si ejecutamos eso, va a dar error en tiempo de ejecución. El return. Qué return, sí. Uy, gracias. Listo, entonces pues va a dar 1, que significa que esa suma sí se puede. ¿Alguien ve una poda o otra forma de hacer este ejercicio? Gracias. ¿Alguna forma de poder parar todas estas recursiones? O sea, cuando ya encontremos una solución, parar todas las recursiones. ¿Por qué toca llegar hasta N para parar? Puede llegar acá antes, ¿no? Exacto. Eso es un buen análisis. Vea que, por ejemplo, en este caso, yo llegué, o sea, sumando sumando este 2 y este 2, logro alcanzar 4, que pues ya es mi K, ¿cierto? Entonces, pues ahí puedo decir, ahí puedo ya retornar que sí se puede y dejar de hacer llamados recursivos. Entonces, pues acá puedo decir, si el actual ya es igual acá, pues retorne true. Sí, porque pues ya se pudo y no hay necesidad de ir iterando todo el árbol. ¿Sí se entendió el porqué de eso? O sea, es como decir como que, bueno, yo voy mirando por cada nodo del árbol y voy a decir como que, bueno, vean que, por ejemplo, acá yo llegué al 4 sin necesidad de hacer todo esto. Entonces, pues ahí ya puedo decir que encontré una solución y pues ya puedo retornar true y no hacer más recorridos por el árbol. ¿Sí se entendió eso? Listo. Listo, entonces vamos a mirar otra forma. Bueno, esta es la forma recursiva de armar subconjuntos, ¿sí?
porque es como pensando en un arbolito y diciendo como que, bueno, en este caso diciendo como que tomo el número, lo sumo a mi respuesta actual o no lo sumo. Pero pues hay otra forma de armar también estos subconjuntos que es iterativa, pues con dos for. Listo, entonces, ¿cómo es eso? Primero que todo, necesitamos, necesitamos aprender algo sobre los números binarios. Y es que los números en cualquier lenguaje de programación se representan como números binarios. O sea, no exactamente como que yo tengo un entero que es 4, sino que se va a guardar así, como su número binario. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos armando el número binario? El número binario básicamente viene dado por ceros y unos. Entonces, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, el 5, vendría siendo como 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, y ya dejemos hasta ahí. Bueno, y ahí sigue como 2 a la 3 y así. Entonces, si queremos armar el número 5, podemos decir que eso es igual a 2 a la 0. Entonces colocamos un 1 ahí en 2 a la 0 más 2 a la 2. Y pues el resto ya lo rellenamos con 0. Y aquí a la izquierda ya no hay necesidad de rellenarlo con 0 porque pues un 0 a la izquierda no es nada, listo. Entonces, por ejemplo, la representación binaria del 5 es esto, ¿sí? Que sería sumar 2 a la 2 más 2 a la 0. Si vamos a hacer, por ejemplo, el 2, pues solamente colocamos un 1 acá y rellenamos de ceros. Entonces, pues 2 a la 1 es 2 y pues ya hay cumple. Listo. Aparte de eso, hay unas operaciones que nosotros podemos hacer con los números binarios. Por ejemplo, si acá tenemos el 1, 1, que pues esto es 5 y esto es 3, podemos hacer unas operaciones que se conocen como, bueno, en C++ es AND, que es esta cosita, y OR, que es el palito. Entonces, pues básicamente es 1 y 1, ¿no? No como los condicionales booleanos, que son dos de estos para decir AND y dos de estos para decir OR. ¿Es qué quiere decir eso? Si nosotros, por ejemplo, hacemos 5 AND 3, ¿cómo es esa operación? La operación AND devuelve true cuando los dos números que estoy comparando, cuando los dos de acá, de una columna que estoy comparando, son 1. Entonces, por ejemplo, estos dos me dan 1, me dan true porque ambos son 1. Entonces, acá la operación AND me daría 1 acá. Acá hay un 0 y luego un 1, no son ambos 1, entonces me da 0. Y pues acá para rellenar, pues coloco el 0 a la izquierda y como ambos no son 1, pues coloco el 0. Y este número en binario es 1. Entonces acá podemos decir como que 5 AND 3 es igual a 1. ¿Entendido hasta ahí? Esa operación del AND. ¿O tienen alguna duda o algo? Como las tablas. Exacto, esas son las mismas tablas de verdad que, bueno, en la universidad de nosotros se ven matemáticas discretas. Son las mismas tablas de verdad o operaciones de bits.
Listo, entonces, pues, uy, voy a colocar esto más grande. Listo. Entonces, bueno, la otra operación es el OR. ¿Qué es el OR básicamente? Si son diferentes, si hay al menos un 1, retorna 1. Entonces, acá hay dos unos, entonces retorna un 1. Acá hay al menos un 1, entonces retorna un 1. Y acá hay al menos un 1, retorna un 1. Listo. Si por acá, bueno, si por ejemplo, acá, ay, bueno, ¿qué pasó? Si por ejemplo acá hubiese un 0, esto me daría 1, esto me daría 0 porque no hay ningún 1 acá, y esto me daría 1. Listo. Entonces, uy, suena cerrar mucho. Listo. Entonces, sí se entendió, sí se entendieron esas operaciones de bits. Sí. Listo. Si tienen alguna duda, me avisan. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vean, bueno, vamos, no, entonces voy a buscarlo en el, eh, eh, entonces, vamos a, bueno, estos números son los números normales, o sea, en representación decimal, y esta es su representación binaria, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean que estos números nos sirven para hacer básicamente lo que hacíamos con este árbol de recursión, diciendo que cuando hay un cero, bueno, cada número, por ejemplo, acá hay 4 números, representan estos 4 elementos, listo. Entonces, los números que estén marcados como 1, eh, los voy a sumar a mi respuesta. Y pues verifico que, que mi respuesta sea igual acá. Entonces, por ejemplo, si no sumo ninguno, es decir, para el número 0, si no sumo ninguno, pues la respuesta va a ser 0, ¿cierto? Si sumo este, que es este 4, que es este 4, la respuesta me va a dar 0, me va a dar 0, me va a dar 4, listo. Entonces, pues ahí ya tengo una respuesta. Pero pues igual podemos seguir mirando y diciendo como que, bueno, acá sumo este numerito de acá y me va a dar 5. Uy, hacerlo pequeño. Si sumo los dos más a la derecha, es decir, estos dos, me van a dar 9. Si sumo este numerito de acá, que es este, me va a dar solo 2. Si sumo este y este, me va a dar 6. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es como jugar con la representación binaria de los números. Eh, sí se entiende hasta ahí, porque pues igual, o sea, este no es un tema tan fácil, es enredado. Entonces sí han entendido, pero tendrían que ser poquitas combinaciones. Exacto, muy buena, muy buen aporte. Entonces, vean que no más para
un n igual a 4, yo tengo que hacer 15, 15 iteraciones aparte de verificar que si, por ejemplo, en el caso del 15, que si sumamos todos los números, me va a dar la respuesta. Entonces, ¿cómo calculamos la complejidad acá? Si usted mira, si nosotros, por ejemplo, necesitamos las posibles sumas, los posibles subconjuntos para dos números, podemos decir que hay 2 a la... si nosotros miramos los posibles subconjuntos, por ejemplo, para dos números, podemos decir que eso es igual a 2 a la 2. ¿Por qué? Porque vea que si yo voy hasta 2 a la 2, que es... Uy, si yo voy hasta... Bueno, sería 2 a la 2 menos 1. Si yo voy hasta 3, que es en este caso, vean que yo hago todos los subconjuntos de dos números, que serían no tomar ninguno, tomar el de la derecha, tomar el de la izquierda o tomar los dos. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos para 3 números, que serían 2 a la 3 menos 1, va a quedar hasta 2 a la 3 menos 1, que sería hasta acá. Uy, sería hasta acá. Listo. Entonces, pues tomo el más a la derecha, tomo el de la mitad, tomo el de la mitad y el de la derecha, y así sucesivamente. Entonces, pues esto crece a razón de 2 a la n. Pero hay que agregarle algo, y es que nosotros ese 2 a la n tenemos que, vean que por cada iteración yo tengo que recorrer todo mi arreglo, sumar y preguntar si eso es igual acá o no. Entonces, por cada 2 a la n, por cada iteración, yo tengo que recorrer todo el array, es decir, n. Sí, ¿sí se entiende eso? ¿Sí se entendió esa parte? Listo, vale. Entonces, pues vea que, por ejemplo, en este caso tenemos 4 números, ¿cierto? Estos 4 acá. El n es igual a 4. Entonces vea que si nosotros nos fijamos en esta tabla acá, para armar todas las posibles combinaciones de 4 números, yo tengo que verlas todas. Entonces, todas, es decir, hasta 15, que es cuando agarro todos. Listo. Entonces, ¿esto cómo crece? Esto crece a razón de 2 a la n menos 1. Entonces, si por ejemplo, yo tengo, pues en este caso tengo 4, sería 2 a la 4, que es 16, menos 1, que es 15, o sea, voy a iterar hasta acá. Pero si por ejemplo yo tengo solo 3 números, pues acá sería 2 a la 3, que es 8, menos 1, que haría 7. Entonces iteraría hasta acá. ¿Por qué itero hasta acá? Porque vea que de aquí para allá, este número, que es el cuarto número, a mí no me sirve, porque yo solo tengo 3 números para hacer subconjuntos, es decir, solamente estos de acá. Y pues así sé cuántas iteraciones voy a hacer por un n que me dan, ¿cierto? Pero pues vea que por cada n, o sea, si por ejemplo yo estoy parado acá en el 6, a mí me dicen sume el 2 y el 5 y verifique a ver si le dan. Entonces, para yo sumar ese 2 y ese 5,
tengo que iterar sobre todo el arreglo y decir como que, bueno, voy en el 2. El bit del 2, que sería este, está prendido, es decir, está en 1, no está en 1, vea que está en 0. Entonces no lo sumo a mi respuesta y sigo. Este 2 de acá está prendido, sí está prendido, vea. Entonces, por ahora mi respuesta llevo 2. Este está prendido, el 5 está prendido, sí, entonces sumo 5. El último número no está prendido, entonces no lo sumo y acá y a lo último digo como que bueno, la suma es 7, pero 7 es diferente al K que me dan, que es 4. Entonces no me sirve. Uy, ¿qué pasó? Ah, no me dejan verme. Uy, uy. Bueno, está ahí. ¿Sí se entendió eso? Voy a tomar ese pulgar arriba como un sí. Listo. Entonces, quedamos en que hacíamos 2 a la n menos 1 por n, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuánto es eso. Pues vendría siendo 2 a la 15, bueno, menos 1, aunque eso no es gran cosa, por 2 a la 15, ¿no? Por 15. Pues vea que eso es 32.000. Uy, no, no, no. Acá, esto. Ahí sí. Listo. Sí está ahí. Pues vea que eso es casi 500.000 y pues 500.000 es menor a 10 a la 8. Entonces, esta idea, al menos por tiempo, sí se puede implementar. Si tienen alguna duda, me avisan. Listo. Entonces, vamos a ver cómo se implementa esto. Entonces, bueno, acá ya tengo los números. Entonces, bueno, esta es otra forma de hacer el mismo ejercicio. Ya les explico más o menos cuáles son las diferencias. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos primero? Primero necesitamos un for que me vaya recorriendo todos estos números, ¿cierto? Entonces, vamos a decir for y empieza desde 0 y menor a, bueno, ya voy a explicar eso. Bueno, otra operación aparte del AND y el OR que tienen los números en binario son los corrimientos. ¿Qué son los corrimientos? Básicamente, si yo hago 2 corrimiento, esto es como el símbolo de corrimiento en C++. Si yo hago 2 corrimiento 2, ¿qué es lo que hace eso? Yo inicialmente tengo esto, ¿sí? Que es esto es corrimiento a la derecha. Y si hacemos esto es corrimiento a la izquierda. Si yo hago esto, pues corrimiento a la derecha. Entonces, ¿cómo es esto? Yo inicialmente tengo un 2 que en binario es esto, ¿sí? Si yo hago corrimiento 2, pues voy a correr este 1 hacia la izquierda 2 veces. Entonces, sería básicamente correrlo hasta acá y acá rellenar de ceros. Listo. Entonces, vean que si yo hago 1 corrimiento n, eso me va a dar un 1 en binario y n corrimiento hacia allá. De modo que si yo hago, por ejemplo, corrimiento 2, me va a dar el 1, inicialmente lo tengo acá, y si lo corro 2 veces hacia allá, me va a quedar acá. Listo. Y pues esto básicamente se refiere a 2 a la 2. Acá podemos decir que si nosotros hacemos 1 corrimiento n, esto es lo mismo que decir
2 a la n. ¿Sí entendieron eso de corrimientos? ¿O tienen alguna duda o algo? Bueno, cual, cualquier duda, avisa. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a iterar hasta, como decíamos acá, 2 a la n. Entonces podemos decir acá que 1 corrimiento, bueno, así, n. Y más. Listo. Entonces, ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer por cada? Bueno, el i me va a llevar es este numerito de acá, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar sobre ese número y preguntar si este bit está prendido o no está prendido. ¿Cómo hacemos eso? Dentro del for, a decir for int j igual 0, j menor a n, porque estoy iterando sobre los números, j más. Entonces, sería la potencia. Sí, sería la potencia. ¿Qué le sigue? ¿Cómo así que qué le sigue? No, no entiendo. ¿Qué le sigue? Lo del shift, lo que decía era como n a la vez. Exacto. O sea, sería 2 a la n para recorrer toda esta tabla y por cada iteración lo de recorrer todos los elementos para ver si se cumple o no. No sé si sea eso o entendió. Ah, listo. Entonces, vamos a recorrer los números, ¿sí? Entonces, ¿cómo preguntamos esto que decíamos acá? Que si un bit está prendido o no está prendido. Vamos a decir que si, bueno, ya les explico. Bueno, acá va a aclarar int sum es igual a 0 y acá sum más igual j. Y pues if sum igual a acá, eh, y entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? Después, vean que el i es la máscara que yo tengo acá. Bueno, a este número en binario se le dice también máscara. Entonces, yo tengo este número en binario y vean que yo acá digo 2 elevado a la j. Entonces, vea que yo acá voy preguntando, o sea, empecemos por ejemplo con este. No, con este. Listo, entonces acá yo empiezo preguntando C 0, 0, no, 0, 1, 0, 0, no, 0. And, y esto que es 2 a la j.
Entonces, cuando 2 a la j sea este índice, el j va a ser 0, ¿cierto? Este es el índice 0 de este número. El índice de este número es 0. Entonces 2 a la 0 me da 1. ¿Sí? Entonces por la operación AND decimos que esto y esto me va a dar 1. Entonces, como me da un número diferente de 0, pues hace la suma. Listo, entonces hasta ahora sumó el primer número. Ahora vamos para este de acá. Este tiene índice 1. Entonces decimos 2 a la 1, que es 2. El 2 en binario es este número, ¿cierto? Entonces decimos esto y esto. Los otros bits que hace el AND bit por bit. Sí, pues lo que pasa es que cuando usted hace, por ejemplo, esto y esto, o sea, por ejemplo, acá sería 0, 1, 0, 1 y acá 1, pues esto es rellena de 0, ¿cierto? Entonces, el AND devuelve 1 cuando ambos son unos. Entonces, esto devuelve 1 y como de aquí para allá ya tengo un 0 asegurado, pues ya sé que todo esto me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, pues como que no hay necesidad de comparar de aquí para allá, porque como yo acá relleno de ceros, pues todo me va a dar ceros. ¿Y sí se entiende? Entonces solo oriental voy no entiendo. O sea, vea que yo acá voy diciendo 2 a la j. Sí, entonces al principio 2 a la j va a ser 1, después va a ser 2, después va a ser 4, después va a ser 8 y así. Es decir, las potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así sucesivamente. Eso en binario pues es 1, 2, uy, eso es 2, el 3 es esto, el 4 es esto, y así sucesivamente. Entonces, vea que yo siempre voy a, yo básicamente siempre voy a comparar un bit, que es el más a la izquierda de estos de acá. Y como yo tengo la operación AND, yo voy a decir como que primero comparo con esto. Esto me va a dar 1. Después comparo con el segundo. Entonces, este bit se compara con esto. Como es diferente, pues retorna 0, o sea, todo retorna 0 y, y pues no entra en el if. Entonces seguimos con este y decimos esto, este número, pues esto me da ceros, esto me da ceros, esto, el único que yo comparo básicamente es este. Entonces, como estos dos son iguales, pues retorna 1 y pues esto obviamente retorna 0. Entonces esto es pues 2 a la 1, a la 2, a la 3, esto es 8 y pues
cualquier número que sea diferente de 0 es tomado como true. Entonces, pues va a realizar la suma. ¿Sí se entendió eso? Listo. Listo, vale. Entonces, bueno, aquí tenemos esto. Y listo. Pues esa es la forma iterativa de resolver el mismo problema. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una? Vea que yo en la recursiva, que es esta de acá con el arbolito, yo solamente iba, o sea, veía los subconjuntos, iba llevando la suma a medida que los procesaba, ¿cierto? Entonces, pues eso básicamente es 2 a la n. Contrario, que es menor obviamente que esto de acá, que la iterativa, que es 2 a la n menos 1 por n. Entonces, pues esta se podría decir que es más rápida en tiempo. Uy, más rápida en tiempo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que esta es más rápida en tiempo, pero tiene un problema. Y es que puede que yo acá, en esta función, haga muchos llamados recursivos. ¿Y qué es lo que pasa? Internamente las funciones en C++, o sea, las recursiones, cuando usted va, o sea, va haciendo recursiones, eso se va metiendo como a una pila que tiene C++ internamente. Entonces, pues inicialmente ingresa ingresa f de 0, 0, listo. Después ingresa f1, sumando el primer número que era 2 y sin sumarlo, que es f1, 0, y así sucesivamente. Entonces, esta pila se puede llenar tanto que dé un error en tiempo de ejecución. Entonces, pues como que hay que medir mucho cuántas recursiones puede aguantar esto. Más o menos la pila de C++ aguanta 10 a la 5 recursiones. Es decir, en la pila que aguante 10 a la 5 funciones, ¿sí? Pero pues eso depende mucho de qué numeritos lleve usted acá. Porque si por ejemplo, o sea, 2 enteros, pues es liviano, por decirlo así. Pero si usted acá lleva, por ejemplo, 5 strings, pues la pila ya no va a aguantar 10 a la 5, sino 10 a la 3 o algo así. Entonces hay que tener como mucho cuidado también qué numeritos se llevan acá. Y ya, eso era. ¿Tienes más llaves? No, no, igual, o sea, el, bueno, de por sí el 2 a la 64 ya no se puede meter en un long long. Y si es para armar los subconjuntos, si es mayor a, no sé, pongámosle 2 a la 25 menos 10 a la 8. Bueno, 10 a la 25 sí se puede todavía, coloquemos 10 a la 27. Ya que 10 a la... si voy a armar subconjuntos con un n igual 27, pues ya no se puede, porque es mayor a 10 a la 8. Es un poquito mayor, de pronto se podría, pero pues lo mismo, depende de qué operaciones haga usted acá y todo eso. Listo, entonces, este está en para intentarlo solo ahora. Sí, yo ahorita les dejo, ahorita en la noche les mando el link con el contest
de fuerza bruta. Listo. Entonces, si no hay ninguna duda o algo, pues hasta acá la clase. Listo. Entonces, nos vemos.